Juan capítulo 5. Vamos a leer, bendito Dios, unos cuantos versos de la palabra del Señor. Bendito Dios. Y dice la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, digo también. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya muchos tiempos así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tenga quien me meta en el estanque que se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Vamos a dar gracias al Señor por su santa y divina palabra. Vamos, dele gracias a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Padre, gracias, tus palabras son vida. Que mientras hables tus palabras tú estés sanando. Que mientras hables tus palabras tú estés liberando. Que mientras hables esa palabra recobren vida. Aleluya. Que el que vino enfermo hoy se vaya sano. Que el que vino, Dios mío, atado, hoy se vaya libre. Que el que vino preocupado hoy se vaya sin preocupación. Que el que vino, Dios mío, con la mente bloqueada, hoy esa mente es libre para que adore y glorifique el nombre de Jehová. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay liberación. Y tú estás aquí, Dios. Dáselo fuerte al Rey de Gloria. Dale ese aplauso fuerte. Vamos a ministrar bajo el tema esperando un milagro. Anoche mientras preparaba tenía otro tema, y ya que tenía varios minutos o tiempo preparando, gloria al Señor, el otro tema me dice el Espíritu de Dios: no es eso que quiero que predique. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y le dije: Señor, pero tú tenías que decírmelo antes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces el Señor lo que quiere enseñarnos a nosotros, que nosotros no predicamos lo que queremos, sino a donde Él nos guíe, a donde Él nos dirija. Porque humanamente usted puede buscar, usted puede preparar un mensaje poderoso, pero si la esencia del Espíritu de Dios no está, de nada vale que usted lo prepare. Necesitamos su presencia, porque su presencia garantiza victoria. Su presencia trae restauración. Su presencia trae vida. Y cuando hablamos de milagros, estamos hablando de cosas sobrenaturales. Cuando estamos hablando de milagros, estamos hablando de algo que el hombre no puede hacer. Cuando hablamos de milagros, estamos hablando de algo que la ciencia médica no puede intervenir. Cuando hablamos de milagros, estamos hablando de algo sobrenatural que solamente el Dios del cielo puede hacerlo. Que solamente el Dios el cual le servimos puede hacer el milagro. Yo no sé si tú viniste con la expectativa de tú recibir un milagro en esta mañana. Porque hay gente que vienen a la iglesia y vienen sin expectativa, como decía el predicador anoche. Aleluya. Hay gente que vienen a la iglesia y vienen por ocupar un espacio. Déjeme decirle algo. Yo tengo algo, y es que cuando yo sé que vengo para la iglesia, yo vengo con una expectativa. Y yo le digo al Espíritu Santo: yo voy a adorarte, yo voy a glorificarte, yo voy a bendecir tu hermoso
podemos venir a la iglesia como religiosamente. Nosotros no podemos venir a la iglesia y ocupar un espacio solamente. Debemos venir con una disposición en nuestro corazón, porque delante de la gente, aunque la gente me vea saltando y brincando, hay alabanza que sale de lo más profundo de tu corazón. Hay alabanza que son genuinas, que suben al trono de la gracia. Hay alabanza que va a provocar el mayor milagro en tu vida. Hay adoración, hay adoración que tú la vas a provocar. Y he aprendido algo. ¿Qué es lo que he aprendido? Que cuando más a mí me aprietan la tuerca. ¿Qué es eso, pastora? Cuando el proceso aumenta, cuando la carga aumenta, le he dicho al Señor, como dice esta alabanza, aunque mi cuerpo sea destruido, aunque vengan guerras, yo quiero mantener una alabanza en mi boca. ¿Por qué? Porque he visto a Dios cuando le alabo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa hoy en día? Que la gente está viniendo a los cultos demasiado cargados. Traen todos los problemas de la casa. Y te voy a dar un dato. Si tú vienes con todos los problemas y te quedas con todos los problemas, nunca va a ver a Dios obrando en tu vida. Es que, pastora, usted cree que es fácil lo que yo estoy viviendo. Usted conoce mi proceso. No, pero te puedo dar un dato, y es que el que mantiene una adoración en su boca va a provocar la manifestación de gloria. Va a provocar que Dios se manifieste. Va a provocar a Dios obrando en su vida. Porque cuando todo está bien, cualquiera adora. El que no ha pasado por proceso de salud no le puede decir a una gente que ha pasado por un proceso de salud, porque no conoce, no sabe lo que la persona siente. Es más, te voy a decir, el que no ha pasado un proceso de salud, tú le puedes decir que está enfermo y se va a quedar igualito. Ay, Dios mío, vine a hablar con gente específica en esta mañana. El que no sabe lo que es estar en una cama postrado, lo que no sabe tener un diagnóstico médico, la gente no te va a hacer caso. ¿Quién te va a hacer caso? El que ha vivido tu experiencia, el que sabe lo que es un dolor, el que sabe lo que es estar postrado, el que sabe. Hoy necesitamos activar nuestra fe y creer en Dios. No decirlo de boca, es creer de hecho. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces va a querer robar tu fe. El enemigo muchas veces va a querer robarte lo que Dios tiene para ti. Pero en el nombre de Jesús le estoy hablando a alguien que va a provocar un milagro, que está esperando un milagro de parte de Dios. Milagros extraordinarios van a ocurrir. Te voy a decir algo. Dios es tan sorprendente que aún nadie te toque y te ponga en la mano. Si tú vienes con fe en esta mañana, tú te puedes ir sano. Porque no es el hombre que sana, el dador de la vida. No es el hombre que te va a sanar, es Jehová, Dios te lo lleva. Pero tenemos que provocarlo, porque el enemigo quiere impedirte de que tú avances. El enemigo quiere impedir de que tú crezcas. El enemigo quiere que tú no llegues a ningún lado. Pero en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Porque el que te llamó no fue el hombre, fue Jehová. El que te llamó cuando tú sentías que tu vida no tenía sentido. El que te llamó, aleluya, cuando tú sentías que iba a la derriba, fue Dios que te cogió. Ay, Dios te cogió, Dios te llamó y te dijo: mi hijo eres tú. ¿Qué pasa? El ministerio de Jesús fue un ministerio sorprendente. ¿Por qué? Y a mí me gusta hablar en mi mensaje de Jesús, del dador de la vida, del que lo hizo todo por nosotros.
Dios que nunca ha perdido una batalla jamás. Todas las batallas han sido libradas por Él. Aún muchas veces tú no sabes que hay batallas que se levantan en contra tuya. Hay espíritus de la tiniebla que el diablo lo asigna para destruir tu casa y tu familia. A veces tú no te das cuenta de la realidad, pero como Jehová se la sabe toda, Él tiene ángeles de guerra que están a tu disposición. Él tiene ángeles, ay Dios mío, cuando el diablo va y dice destrúyeme a fulana, el ángel de Jehová le dice te equivocaste con mi sierva, te equivocaste. Hay gente que a veces no cree en esto porque están llenos de dudas. Pero sí vengo a darte un dato. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y usted no sabe todos los planes que el enemigo hace en contra de los hijos de Dios. El enemigo no quisiera ver un evangélico vivo, porque él sabe que cuando tú lloramos, él sabe que cuando tú y yo, aleluya, nos entramos en el ring de voceo y comenzamos a bombardear al infierno y comenzamos en oración, los planes de Él son destruidos, los planes de Él se caen. Y dice que Jesús llegó. Había una fiesta, no se identifica bien cuál era la fiesta, porque en Israel se celebraban fiestas, pero habían 3 grandes fiestas. No se identifica aquí cuál era la fiesta, pero lo importante es que Jesús llegó a donde estaba la fiesta, donde estaban los sacerdotes, donde estaban todo el mundo en celebración. Pero ¿qué pasa? Que allí lo que había era un grupo de religiosos. Allí lo que habían era gente, gloria al Señor, que los que iban al templo no era para recibir un milagro, sino para contender. No era para que pasara algo en su vida, para tener un encuentro con Dios, sino porque su corazón estaba dañado. Pero ¿sabe algo? Jesús siempre demostró que Él no vino para contender, Él vino para restaurar, Él vino para levantar, Él vino para dar vida y darla en abundancia. Y se apartó de ahí, porque Él siempre llega donde está la necesidad. Jesús nunca llega de que ay, ¿por qué? Porque tú te estás ahogando. Él llega donde está la necesidad. Por más que tú llores, por más que tú grites, por más que tú te jamaquees y tú digas auxilio, ya no puedo más, Él va a llegar en el momento preciso, en el momento clave, donde tú más lo estás necesitando. Ahí Él va a llegar. Lo único que tú tienes que hacer es clamar al Dios verdadero. ¿Y qué pasa? Que la Biblia registra que había un estanque, una piscina, para que usted me pueda entender, en especie de piscina. ¿Y qué pasaba? Tenía 5 pórticos, tenía entrada donde una multitud de personas enfermas iban allí. Pero todo el que estaba enfermo en aquel tiempo luchaba por ser sanado. Todo aquel que tenía una condición de enfermedad no se iba a fijar en el enfermo de atrás, iba a luchar por él ser sano. ¿Por qué? Porque tú no puedes sanar a otro si tú estás pasando por una situación peor. Tú necesitas ayuda primero para tú poder ayudar a otro. ¿Qué vengo a hablarte? Vengo a decirte algo. Y era que pasaba. Y en una ocasión a mí me pasó algo en mi niñez que va relacionado con esto. Y es que había un programa de televisor. En ese tiempo ese programa era muy famoso. Creo que era el 9.
Todavía sigue fama, pero antes era más famoso. Y le dicen a una tía mía: lleva a los niños para el programa, que le iban a dar juego y no sé cuántas cosas iban a dar. Ese día recuerdo que nos levantaron a las 3 de la mañana. Y nosotros, como la niñez, que cuando usted le dice que le va a dar algo, no duermen. Y a ellos no les importa levantarse a cualquier hora, siempre y cuando sea algo que le beneficie a ellos. Y recuerdo que nos recogieron todos, porque habíamos muchos niños en la casa en ese tiempo. Y recuerdo que nos llevaron allá, a ese lugar. ¿Y qué pasó con ese lugar? Que lo grande del caso es que nosotros no éramos los únicos que estábamos ahí. Era una fila que daba la vuelta. Y yo, siendo muchachita, porque chiquita soy, ¿verdad? Siendo niña, yo decía: pero es que no hay forma de nosotros llegar, porque hubieron gente que llegaron primero que nosotros. Ya cuando nosotros llegamos, la fila ya había dado una vuelta grandísima. Y yo le decía a mi tía: no hay forma de poder entrar. Y ella me decía: estate tranquila que vamos a entrar. Pero yo lo veía difícil porque estábamos demasiado lejos. ¿Y qué pasó? Pasaron las horas. Y los que entraron solamente los que estaban adelante. La gente quería tirarse por donde sea. La gente empujaba. La gente hacía de todo para que sus hijos pudieran entrar a ese lugar. ¿Qué quiero decirte? Que en ese lugar, aquel que tenía un problema iba a luchar, iba a despegar, iba a hacer lo que sea para poder entrar a donde había sanidad. Yo no sé si a usted le ha tocado lugares, por ejemplo, allá en Dominicana antes, ahora no lo veo tan común, pero había un sitio que le llamaban, bueno, le llaman Inepre. Es un lugar donde la comida es bastante económica. Y la gente, eso lo llevaban esos camiones, no sé cómo le llaman los camiones, si es así, llenos de comida. Y cuando la gente veía eso, yo no sé qué era lo que veía. El lugar se llenaba por todos los lados porque la comida era muy barata. Y la gente comenzaba y se daban golpes y pasaban de todo. Pero ¿quiénes eran los que podían comprar? Los que, aleluya, los que se defendían, los que entraban, los que forcejeaban. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir hoy? Que hay cosas que tú tienes que forcejear. Hay bendiciones, hay milagros que tú tienes que pelearlo. Que tú no puedes esperar que alguien venga a pelear por ti. Tú eres quien debe de pelear. Tal vez tú no estés enfermo, pero hay una miseria extrema que te está envolviendo. Tal vez la condición tuya no es de enfermedad, pero tal vez la finanza, tal vez no es de finanza, es con un hijo. Tal vez no es con un hijo, es con un esposo. Tal vez no es con el esposo, es con un nieto. Pero de una u otra forma hay una situación. Pero hoy Dios está llamando a un pueblo de que si tú estás esperando tu milagro, tú tienes que accionar. Si tú estás esperando un milagro, no esperes que el milagro venga a ti. Ve donde el Dios de los milagros y comienza a declarar la sanidad. Y comienza a declarar de que Dios va a hacer algo en tu vida. El salmista dijo en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo ¿de qué? De la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando aprendemos a esperar en Dios, pero a clamar, porque hay gente que dice: ya yo he orado mucho, y se rinden. Dios no llama a nadie a rendirse. Dios quiere gente perseverante. Dios quiere gente con orden. Dios quiere gente que le crea.
Cuando Él dice paciente, yo esperé, confié. Pero cuando tú estás confiando, tú estás orando, tú estás esperando el milagro. Tú no sabes en qué momento va a llegar, pero sí tú sabes y estás seguro que en algún momento el milagro va a llegar a tu vida. No sabes en qué momento va a llegar, pero de que sabe que llega, llega. Porque a veces nosotros esperamos un milagro rápido, un milagro momentáneo, un milagro ya real. Y Dios tiene una forma de contestar: el sí y el no. Pero todos queremos el sí. Nadie quiere el no de Dios. Pero a veces el no de Dios te va a favorecer. Porque yo he visto gente que han tenido enfermedades fuertes y Dios lo ha sanado, y luego están en el mundo haciendo y deshaciendo. Pero he visto gente que Dios lo ha preparado y se lo ha llevado, porque Él ve más allá que nosotros. Y como Él ve más allá que nosotros, Él lo que hace es que si ve que esa persona se va a perder, dice: lo voy a preparar y me lo voy a llevar. Porque hay otros que han pasado de todo y el Señor lo ha mantenido vivo. ¿Y qué pasó? En este lugar dice la Biblia que todos los enfermos que llegaban allí eran sanados. ¿Pero por qué? Porque un ángel venía de tiempo en tiempo. No sabemos cada qué tiempo este ángel venía a este lugar. No sabemos si era un año, si era 2 años o cada qué tiempo. Pero dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y removía o agitaba el agua. Entonces, ¿qué quiero decirte? La gente estaba a la expectativa. La gente no estaba distraído, como a veces estamos en la iglesia y ni siquiera prestamos atención al mensaje. Estamos en la iglesia distraídos y por cualquier cosa salgo para afuera. Estamos en la iglesia y no me concentro para adorar a Dios. Estamos en la iglesia y cualquier cosita me está bloqueando. Dios te llama. Si quieres recibir un milagro, tú tienes que accionar. Si quieres recibir un milagro, hay gente que cree como que las cosas le van a llegar porque dice que yo soy muy bueno. Hay gente que creen que las cosas le van a llegar porque ellos se lo merecen. Hay gente que creen que las cosas le van a llegar porque ellos trabajan muchos. Hay gente que cree que las cosas le van a llegar porque ellos están, gloria a Dios, con alguien grande. No, no, no. Lo que va a llegar es por la misericordia de Jehová. La bendición que te va a llegar es por Dios, no es por el hombre. Porque lo que Jehová Dios da no añade tristeza con él. La bendición que Dios te da no te va a añadir tristeza. Al contrario, la va a disfrutar. Y si Él tiene que alargarte los años para que lo disfrutes, lo va a hacer. Pero el problema de ahora que hay es que nosotros como humanos nos duele una uña y ya corremos al médico. Ni siquiera oramos a Dios. La gente de ahora está tan frustrada con los médicos. Y no es que usted no vaya al médico, porque Dios también lo dejó a ellos. Pero es, gloria a Dios, que antes de ir, si es que me siento muy mal, primero oro a Dios, primero clamo a Dios, porque Él va a traer respuesta a lo que estamos pidiendo. Dios no es mudo, Dios no es sordo, Él te escucha. Da pena hoy que la gente está perdiendo la fe. Da pena hoy en día que como nosotros vemos que a veces una persona que no es creyente recibe más la sanidad que muchos evangélicos. Y se lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque un impío no puede creer más que usted que sabe la Biblia.
Uno que no es cristiano no puede creer más que usted, que sabe lo que dice la Biblia. Usted tiene que creerlo. Yo he estado a veces con dolor, que se lo sabe, y me tiro de rodillas y comienzo a clamar. Un día me puse tan mal y la llamé a ella y a Flor: vengan, oren por mí, porque yo estaba acostada y me entró un malestar y comencé a vomitar, y era una cosa increíble. Llegué del culto ese día y me puse tan mala y no podía ni siquiera pararme, y yo escuché la voz del Espíritu que me dijo: es un ataque, levántate y reprende. Pero ese día era para que me sacaran corriendo para el médico, porque yo me sentía deshidratada de tanto que había vomitado en unos segundos. Y llamé a Francia, así como no podía: ven, vamos a orar. Y aún abajo ella lo sabe cómo yo estaba. Y yo dije: Satanás, te equivocaste, no voy para médico. Yo creo en el Dios que yo le sirvo. Y comenzamos a echar pleito ahí, y ella oraba, y yo como podía orar porque no tenía ni fuerza. Pero ¿qué pasó? Pregúntele a ella a ver si fui para médico. Vi la mano de Dios obrando, y al otro día amanecí bien. Se fue el malestar. Hay guerra que hay que pelearla en oración. Si usted no activa su fe y cree en el Dios del cielo, vamos a vivir una vida de los médicos en médicos, yendo a todos los especialistas del mundo, y cada vez que usted va le van a encontrar algo diferente, porque eso está ahí para recetar pastillas a 2 manos. O como me pasó el otro día, que fui al médico por algo y el doctor me recetó un medicamento. Y yo dije: no, yo no me voy a beber ese medicamento hasta que yo no sepa lo que es. Porque hay cosas que los médicos te recetan. Aquellos que viven bebiéndose todo lo que los médicos les recetan, ténganse cuidado. Yo dije: no, señor, hasta que no me salga los análisis yo no voy a beber nada de eso. ¿Y qué pasó? No era nada de lo que el médico dijo. Me había bebido ese medicamento y me había hecho daño. ¿Por qué? Porque los médicos son humanos, pueden fallar. El único que no falla es Jehová, Dios de los ejércitos. Ese no falla nunca. Ese nunca ha perdido una batalla. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Que todo aquel que iba a aquel estanque era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. No importa la enfermedad que tuviera, era sanado. Pero había un hombre que tenía 38 años con una enfermedad. No es fácil una gente vivir 1 año con una enfermedad. No es fácil una gente tener que vivir con una enfermedad 38 años, casi toda una vida, padeciendo enfermedad. Las enfermedades no son buenas, ninguna son buenas, porque a usted le duele un dedo y eso a usted le molesta. Cualquier parte del cuerpo que a usted le duela, usted siente el dolor y la aflicción. Es más, hay dolor que te traen a ti una aflicción y una angustia, porque son tan desesperantes y tan diabólicos que tú ni lo soportas. Pero ¿sabe algo? Para eso vino Jesús y se llevó en la cruz del Calvario todo dolor, toda enfermedad. Para eso vino Él, aleluya. Para nosotros como hijos de Dios declarar que por la llaga de Jesús nosotros somos curados. Y este hombre que padecía 38 años, cuando Jesús llega donde él y tiene una conversación con él, algo que le dice, Jesús le pregunta: ¿tú quieres ser sano? Usted no sabía que Jesús sabía la condición de él y sabía que tenía mucho tiempo. Pero hay cosas que el Señor quiere que tú se la hables.
Hay cosas que Dios quiere que tú se le exprese. Hay cosas que tú tienes que decirle: Señor, tengo tantas situaciones y necesito de tu ayuda. Padre, el único que puede traer un milagro en mi vida eres tú. Fui al médico me dijo tal cosa, pero yo creo en el médico de los médicos, en el Dios que levanta, que restaura, que vivifica. Este hombre era paralítico, no podía moverse, tal vez se arrastraba un poco, pero el que no era paralítico llegaba primero que él, porque él no tenía quien lo ayudara, porque cada persona que estaba enfermo luchaba para ser sanado, pero él no tenía tal vez alguien que tuviera compasión de él. Pero como Jesús siempre llega a tiempo, Él no llega ni tarde ni llega después. Él llega en el momento preciso para que la gente pueda testificar de su grandeza y decir: Jesús me sanó, Él me liberó, Él rompió la cadena que me ataba. ¿Y qué pasó? Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Él le dijo: que no tengo. Jesús no le preguntó a él que si él tenía o no tenía quien lo llevara al estanque. Le dijo: ¿quieres ser sano? La pregunta es: hoy tú te quieres levantar de la situación donde tú estás. La pregunta es: ¿ya te cansaste de vivir 38 años padeciendo dolor, padeciendo sufrimiento, padeciendo angustia? Hoy ha llegado Jesús, hoy ha llegado Jesús, hoy ha llegado Él para levantarte del estado en que te encuentras. ¿Y qué pasa? Jesús lo miró y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hoy es necesario, iglesia, que creamos en el Dios del cielo. Es necesario que nuestra fe se aumente. Es necesario que si por lo que tú estás viviendo es un azote, es una situación, siempre yo he dicho algo: hay procesos que vienen de Dios, y cuando el proceso viene de Dios, por más que la gente oren por mí, el proceso no se va a ir. Por más lucha que haya, el proceso no se va a ir. Por más que yo llore, el proceso no se va a ir, sino que cuando Dios cumpla su propósito en Clyde Rosario, Clyde va a ver a Dios obrando en su vida. Pero hay procesos que no vienen de Dios, que es el hombre que se mete en el proceso. Porque hay procesos que tú entras por la desobediencia, por no escuchar la voz de Dios. Hay procesos que la gente entra por su mala administración. Hay procesos que no vienen de Dios, que vienen por tu actitud al Señor. Porque hay gente, por ejemplo, que van a un banco, se meten en un lío, pero ni siquiera oraron a Dios para ver si era la voluntad de Dios de que cogieran ese préstamo. Hay gente que venden todo y que se van para Estados Unidos y se meten en una deuda, y de allá para acá se quedan sin nada. Primeramente, nosotros tenemos que consultar al Dios del cielo por cada cosa que yo voy a hacer, porque si Él me dice sí, yo voy a caminar segura, yo voy a caminar confiada, yo voy a caminar creyendo que las puertas de los cielos se van a abrir a mi favor. Porque hay procesos que Dios te permite. Este hombre tenía 38 años. ¿Tú sabes lo que es 38 años paralítico? Toda una vida
de angustia, desesperación. ¿Quién sabe si vivía ahí para hacer sus necesidades, para poderse bañar? Tenía que depender de una persona. Porque cuando una persona, gloria a Dios, no está bien, que hay que bañarlo, que hay que hacerlo todo, eso es terrible. Gloria a Dios. Muchas veces se enferma el que lo está atendiendo más, gloria a Dios, que el mismo enfermo, por la vida que está llevando acelerada, por la vida que está llevando. Pero hoy yo vengo a hablarle a alguien en el nombre de Jesús. Hoy tienes que creer en los milagros. Hoy levántate en fe. Hoy dile a la situación: tú vas a cambiar en mi casa. Hoy dile al problema: me cansé de ti, ya está bueno. Porque hay gente que no quieren pararse en la brecha. Lamentablemente hay gente que no quiere meterse con Dios. No quieren orar, no quieren ayunar. Y te voy a dar un dato: para tú ver milagros de Dios tienes que buscar a Dios. Porque si tú no te apartas con Dios, la prueba te va a ahogar. Porque el que busca de Dios, su fe crece en él. Y aunque vea la prueba fuerte, dice: esto que yo estoy viviendo es momentáneo. Hay un peso de gloria que viene sobre mí. Hay algo mayor que viene sobre mí. Lo que yo voy a vivir es grande de parte de Dios. Y este hombre recibió su milagro. Él no sabía que ese día iba a ser el día de su milagro. Él tal vez no lo esperaba. Él tal vez, me imagino, que decía: no lo dice la Biblia, esto lo digo yo. En cualquier momento yo me voy a morir. Porque hay gente que piensa que se van a morir hasta de un dolor de cabeza, hasta que el propósito de Jehová no se cumple en esta vida. Nosotros no nos vamos a morir cuando el diablo diga. Nosotros nos vamos a morir cuando ya Cristo diga: voy a buscar a mi sierva ya. Viene para la morada celestial que le he preparado. Cuando Jesucristo, ay, Shama, es cuando el Dios del cielo te mande a buscar. Es cuando el Dios del cielo ya diga: bendito Dios, ya mi sierva cumplió conmigo, me trabajó. Mi sierva, ven, entra al gozo de tu Señor. Siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Hermano, usted que está en esta tierra, luche por servir a Dios con gozo. Luche de trabajar para la obra de Dios. No se quede simplemente siendo cristiano. Predique el evangelio de Cristo a todo el que usted encuentra. Ore por los enfermos. Vaya a la calle, predique el evangelio. Iglesia, hay que hacer el trabajo de Dios. Porque Dios no ha llamado a nadie vago. Dios no ha llamado a nadie para que esté 24 horas en su casa sin hacer nada. Cuando usted y yo estamos ociosos, le damos lugar al enemigo en nuestras vidas. Hermano, saque tiempo de oración, de intimidad con Dios, para que el enemigo no tome ventaja de su vida. Saque tiempo. Usted necesita un milagro de Dios. Saque tiempo, ayune por eso, ore por eso. Haga como hice yo en una ocasión, que necesitaba algo de urgencia, y cada vez que oraba me lo ponía debajo de la rodilla. Y cada vez que oraba era debajo de la rodilla. Y le dije a Jehová: yo no sé cuándo viene, pero de que viene, viene. Y lo vi, porque todo es creerle a Dios, todo es tener fe. Aleluya, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo aunque no lo veo.